presumiendo de que un servidor de Dios es mejor que otro. No hay que hacer ni decir más de lo que dice la Biblia. Es decir, solo Biblia. Vamos a orar, hermanos. Gracias por esta mañana, Señor. Estamos aquí reunidos para adorarte, para exaltarte. Reconocemos que tú eres el Dios todopoderoso, omnipotente. Háblanos, por favor, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el deber y responsabilidad de un cristiano verdadero es ser lo más bíblico posible. Una verdadera reforma es volvernos a la Biblia, solo Biblia. Es decir, no debería interesarnos, escuche esto, no debería interesarnos tanto lo que dice el pastor Guillermo, escuche esto, sino debería interesarnos qué dice la Biblia acerca o respecto de lo que dice el pastor Guillermo. Te voy a poner un ejemplo, Hechos 17:11, por favor. Hechos 17:11. Si me lo pueden poner en las dos versiones, mejor todavía. Hechos 17:11. Dice así, vuelvo a repetir, no debería interesarnos tanto qué dice el pastor, qué dice el X persona, sino debe de interesarnos qué dice la Biblia respecto de lo que está diciendo, dice el pastor Guillermo. Dice así, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Mire, el contexto, en el versículo 10 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Es decir, Pablo y Silas enseñaban, le hablaban a la gente, y estos eran más nobles, los que vivían en Berea, de los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué razón? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, investigando, analizando, estudiando, comprobando, verificando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. La otra versión es esta. Los judíos que vivían en esa ciudad eran más buenos que los judíos de Tesalónica, o sea, los de Berea. Escucharon muy contentos las buenas noticias acerca de Jesús. Y todos los días, como dice, leían la Biblia para ver, para comprobar si todo lo que les enseñaban era cierto. Esto es algo tremendo, hermanos. Hasta que nosotros, los cristianos, el pueblo evangélico, empiece a tener una actitud de esta manera, que se vuelva al estudio de la Biblia, entonces es cuando va a haber una verdadera reforma. No quiero ofender a nadie, y sé que pues, está transmitiendo el video y tal vez de repente puede ofenderse a alguien. Pero escuche esto. Muchos están celebrando la reforma, 500 años de reforma. Pero es triste, hermanos. Es triste que no existe en esa gente que está celebrando la reforma, no existe esa reforma como tal. Porque la reforma, ¿sabes cuál fue la reforma? ¿Qué fue lo que reformó y transformó, hermano, a un continente, a un país entero?
que se volvieron a la sola Escritura. Y hoy, hermanos, la realidad es que no es así. No es solo Escritura. Muchos se han vuelto a sus visiones, a sus sueños, a sus proclamas proféticas. Y ahorita vamos a mostrarle algo, lo que sucedía en el tiempo de los judíos, los profetas, que se levantaban profetas que hablaban según sus propios corazones, las imaginaciones, la imaginación según su corazón. Pero hermano, una verdadera reforma es que nosotros nos volvamos y comprobemos que si lo que están hablando, hermano, va de acuerdo a las Escrituras, entonces sí. Pero si lo que se está enseñando y lo que se está hablando no va de acuerdo a las Escrituras, no podemos recibirlo, no podemos tomarlo. Digo esto, hermano, porque en muchos grupos hoy parece ser más importante saber cuál es la palabra profética que tiene que decir el apóstol o el profeta. ¿Cuál es la proclama profética para este año? Cuando han hablado solamente de la imaginación de su corazón. Vamos a ver Ezequiel, por favor, capítulo 13. Ezequiel, capítulo 13. Bueno, es casi un capítulo completo. Hasta el 13, hasta el 23, capítulo completo. Pero quiero que usted vea eso. Capítulo 13, Ezequiel, del 1 al 26. Mire lo que pasa, hermano, lo que está pasando en muchos grupos, no en todos, pero sí en muchos grupos. Vamos a ver si lo tenemos aquí. Dice así: vino palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a la brecha, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Y vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no les envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto he aquí, yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán escritos en el libro de la casa de Israel, ni en la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared, y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Voy a hacer un alto aquí, hermano. ¿Acaso no sucede esto hoy en día cuando nos proclaman prosperidad, cuando nos dicen que todo está bien, que no está pasando nada, que vienen tiempos de gloria? Nos han dicho, nos han profetizado, vienen tiempos en los cuales el Señor va a derramar, etcétera, etcétera, cuando deberían de decir y hablar y hablar al corazón del pueblo y decir: arrepiéntense, arrepentíos, porque lo que el Señor quiere es un corazón arrepentido.
y proclaman solamente paz cuando el juicio está viniendo. Versículo 11. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá, vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que le hagan caer y viento tempestuoso la romperá. He aquí cuando la pared haya caído, no os dirán dónde está la embarradura con que la recubriste. Por tanto así dicho Jehová el Señor, haré que la rompa viento tempestuoso. Con mi ira y lluvia torrencial vendrá con mi furor y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared de vosotros, recubrirse con lodo suelto, y le echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Cumpliré así mi furor en la pared, y en los que la recubrieron con lodo suelto, y les diré, no existe la pared, ni los que recubrieron. 16. Los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén, ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. El contexto de lo que estaba pasando en ese tiempo, Dios le había dicho al pueblo de Israel que se entregue, que venían los enemigos a conquistar y que no ponga resistencia, que se entreguen como cautivos al pueblo. Esa era lo que estaba diciendo por medio del profeta, por medio de Jeremías, por medio de los que venían, los verdaderos profetas de Dios. Pero ellos decían, los falsos profetas decían, no, sino que vamos a enfrentar y vamos a salir victoriosos. Por eso dice, hablan de paz, pero no va a suceder esto. Acuérdense que el pueblo fue llevado cautivo, pero Dios les había advertido y les había dicho lo que vendría por medio de sus profetas. Pero ellos dijeron no, porque somos el pueblo de Dios. Esa era la profecía que estaban dando los falsos profetas. Una palabra, una profecía de prosperidad, cuando lo que Dios estaba buscando en ellos era un arrepentimiento y un cambio de actitud. Su situación que estaban viviendo era porque ellos estaban viviendo una vida de pecado, se habían apartado de Dios, se habían olvidado de la palabra de Dios. Y ellos seguían según su propio corazón. Había un rey que consultaba al profeta y le decía, quiero consultar contigo acerca de lo que voy a hacer ahora a la guerra. Y muchos profetas profetizaban bien, ve, porque Dios va a darte prosperidad. Los falsos profetas, pero cuando iba el profeta de Dios le decían, veo campos derramados de sangre y muerte. Y decía, no digo bien que tú solo me profetizas mal. Más bien hablaba la verdad. Lo que Dios hablaba para el pueblo. Pero cerraba su corazón porque no querían escuchar eso. Versículo 17 dice, y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón y profetizan contra ellas. El problema era que hablaban de acuerdo a su propia imaginación, cuando Dios no había dicho nada. Versículo 18, di, así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Habéis de cazar las almas de mi pueblo, para mantener así vuestra propia vida. Vendas mágicas, estoy viendo, digo. ¿Me recuerdan algo hoy parecido? ¿Qué me recuerda? Dice el versículo donde me quedé, 19, y habéis de profanar entre mi pueblo por puñado de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escuchen la mentira. Por tanto, así dicho Jehová el Señor, he aquí, no estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las liberaré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo en vuestra mano, y no estarán más como presas en vuestras manos, y sabréis que yo soy Jehová. Habían velos mágicos.
había una especie de misticismo, hermanos, adivinación. No estamos muy lejos a esos tiempos hoy. 22, por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortaleciste las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Ve lo que está diciendo aquí el profeta de Dios. La palabra que yo quería a mi pueblo, lo que yo le estaba dando el mensaje, era un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de confrontación. Porque dice aquí, por cuanto entristeciste con mentira el corazón del justo, el cual yo no entristecí, y fortaleciste las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Escuchen lo que está diciendo aquí Dios. Un falso profeta es el que practica adivinación. Solo habla de acuerdo a la imaginación de su corazón. Ahora, hermanos, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra en el Nuevo Testamento? ¿Qué dice Pedro en cuanto a esas palabras proféticas? ¿Por qué estoy hablando de esto, hermanos? Porque lo que necesitamos hoy, hermanos, lo que Dios está hablando hoy, es que nosotros debemos de confiar plenamente en la Escritura, en la palabra de Dios escrita, en la Biblia, más, hermanos, que en las palabras proféticas. Por favor, vayamos allá a 2 de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19. Dice Pedro está dando su testimonio de lo que ellos vieron ahí como testigos de la transfiguración de Cristo, de la voz que escucharon. Pero dice Pedro ahí en el versículo 19, 20, 21. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Note, hermanos, en el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, ¿profecía de dónde? De la Biblia. De la Biblia, de la Escritura. Si tuviéramos otra versión para que podamos ver, vamos a ir desde el versículo 19. Debido a esa experiencia, dice Pedro, vea qué tremendo. Ahora, ¿en qué tiempo? Ahora. Presente. Me recuerda lo que dice Hebreos 1:1. Dice que Dios nos habló de muchas maneras en otro tiempo. ¿A través de quién? De los profetas. Y después dice, pero en este tiempo nos ha hablado a través de quién, ¿recuerda? Del Hijo. A través del Hijo. Y eso es lo que me está recordando ahorita, porque dice Pedro, debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. El mensaje que proclamaron los profetas, ¿de dónde se encuentra? Está en las Escrituras, en la Biblia. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Siguiente versículo. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal
de los profetas. Lo que estamos diciendo no fue de la imaginación de ellos, no fue de su propia opinión de ellos, sino, siguiente versículo, ni por iniciativa humana, al contrario, fue el Espíritu Santo que impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Ahí llega. 21 dijimos. Muy bien. Ahora, hermanos, ¿qué quiero decir con todo esto? Allá en la Reina Valera, en 2 de Pedro 1:19. 2 de Pedro 1:19, por favor. Dice así. Tenemos también la palabra profética más segura. Quiero que veamos la frase que debemos de prestar atención en el versículo 19 es esta. La frase es más segura, más segura. Estaba buscando yo el diccionario qué significa la palabra más. Quiero que comprendamos qué significa más segura. La palabra más, vamos a ver si podemos dar una interpretación más profunda. Está compuesta de dos palabras esta frase. Y la primera es la palabra más. Y esta palabra denota preferencia o predilección, es decir, inclinación favorable a su elección. En pocas palabras, podríamos decir que esto es lo mejor cuando dice más. Y la palabra segura significa libre y exento de todo daño o peligro o riesgo. También significa, la palabra segura significa infalible, cierto, que no admite duda o error. La palabra segura también significa firme, estable. También significa que ofrece confianza e incapaz de engañar o fallar. Sabemos que todo creyente cristiano cree que la Biblia es la palabra de Dios. Y aquí en este pasaje, Dios nos está diciendo, y en 2 de Pedro 1:19, que la Escritura, la Biblia, es mucho mejor y confiable, incapaz de fallar. ¿Por qué buscar entonces a esos falsos que se la pasan profetizando según ellos? Si tenemos la bendita Escritura, que deberíamos, dice Pedro, estar atentos, poner atención, es decir, aplicación voluntaria de tus pensamientos y sentidos, concentrarte en la palabra escrita. El capítulo más largo de la Biblia es el Salmo 119. El Salmo 119 tiene 176 versículos. Y estos 176 versículos del Salmo 119 están dedicados a la palabra de Dios. Vamos por favor al Salmo 119. Vamos a dar una probadita. Quiero que vean el capítulo más largo. El capítulo más largo de la Biblia es el Salmo 119. Y mire esto, para que usted vea la importancia, el rey David cuando escribe, vea esto. Dice el versículo 1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Vea por favor el versículo. Vamos a dar una probadita, pero todo el capítulo 19 es un poema a la palabra de Dios. Todo el capítulo 19, versículo 9, dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y dice, con guardar tu palabra. Versículo 17, haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Versículo 25. Si leemos cada versículo,
es un poema a la palabra de Dios. Dice el 25, abatida está el polvo, hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Versículo 33, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Versículo 41, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación, y dice, conforme a tu dicho. Versículo 49, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Versículo 57, mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. 65, por favor, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. 73, tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprender tus mandamientos. Versículo 81, desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Para siempre, oh Jehová, el versículo 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Versículo 97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Versículo 113, aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Versículo 121, juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores. Juicio y justicia es en referencia a su palabra. Versículo 129, maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. 137, justo eres tú, oh Jehová, y recto tus juicios. 145, clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová, y dice, y guardaré tus estatutos. 153, mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. 161, príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. 169, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Sigue así, tú lees cada versículo. 170, llega mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justos, son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Es un salmo, hermanos, precioso. Es el corazón de Dios hablando, hermanos, a través de David. Ve cómo está el corazón de Dios. Este salmo es un poema a la palabra de Dios. Es un salmo escrito por el rey David, inspirado por el Espíritu Santo. Yo no sé de los que estamos aquí, hermanos, cuántos de nosotros llega su corazón, hermano, a una pasión de esta manera por la palabra de Dios. Compuesto, hermanos, el Salmo 119 por todos estos versículos, 176 versículos, hermanos. Cada versículo es un poema a la palabra de Dios. La pasión.
la consecuencia de vivir la palabra de Dios, la consecuencia de vivir bíblicamente es la santidad. El que no es bíblico nunca llegará a la santidad. Quiere ser santo, vivir en santidad, solo se puede llegar a ser santo cuando uno vive la Biblia. No haga ni diga más de lo que dice la Biblia. Haga lo que dice la Biblia y usted entonces será santo. Al ser bíblicos, entonces, por consecuencia, nos vamos a preocupar por la doctrina. Pablo aconsejó a sus discípulos, aconsejó a Timoteo y a Tito, jóvenes pastores. Vamos por favor a 1 de Timoteo 4:16. Eso es algo importante. Cuando uno se apasiona por la palabra, cuando uno empieza y se vuelve a la palabra, es importante que nosotros prestemos atención a la doctrina. Por favor, 1 de Timoteo 4:16. 1 de Timoteo 4:16. Voy a dar varios versículos. Cuando nos volvemos a la palabra, cuando nos volvemos a la Biblia, tenemos que prestar atención a la interpretación correcta de la palabra de Dios. ¿Lo tiene ahí? Le dice Pablo a su discípulo, a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué tan importante es la doctrina, hermanos? Estamos hablando de conocer la palabra de Dios, de conocer la Biblia, conocer las Escrituras. Ahora, la sana doctrina, hermanos, es importante. Para Dios es importante y es muy importante. La sana doctrina es darle la interpretación correcta a la Biblia y aplicarlo y enseñarlo. Vuelvo a repetir, la sana doctrina es darle la interpretación correcta a la Biblia. Ahora veamos esto, tenemos que tener cuidado de la doctrina, dice Pablo. Le advierte a su discípulo, al pastor Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Entonces vemos cómo Pablo, hermanos, empieza a hablarle, empieza a enseñarle al pastor, a Timoteo y también a Tito, y les advierte mucho acerca de la doctrina. Por favor, 1 de Timoteo 6:3. La importancia de la exposición correcta de la palabra de Dios. Dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y dice, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Versículo 4, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, y sigue hablando. Pero la importancia es, hermano, de tener cuidado de la doctrina. Segunda de Timoteo, por favor, 4:3. Voy a leerlo, dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hermano, ¿podría poner este mismo versículo en otra versión? La importancia de conocer la palabra de Dios
La importancia, hermanos, de darle la interpretación correcta. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Es lo que acabo de leer, ¿no? Pues llegará el tiempo, dice otra versión, en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Escuche esto. Presta atención a esto. Porque creo que hemos llegado a ese tiempo. Pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Dice, seguirá sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Estamos en un tiempo, hermanos, donde las iglesias es como el menú, ¿no? Es como abrir el directorio. Iglesias que saltan, iglesias que se caen, ¿no? Que se tiran al suelo, iglesias que pues que ahí me enseñan que soy un campeón. Hay un menú, hermano, donde hay iglesias al gusto del cliente, donde la gente dice, no, pues yo no voy a ir porque en esa iglesia solamente hablan de doctrina, ¿no? Y qué aburrido es eso. No habrá una iglesia allá donde pues podamos emocionarnos y que podamos gritar y que podamos hacer fiesta y que podamos hacer pachanga y cosas así. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que la enseñanza debería de ser una sola. ¿Qué enseñanza debería de ser? La sana doctrina de la palabra de Dios. Pero ¿qué ha sucedido? Que maestros han enseñado de acuerdo a sus propios deseos, donde acomodan lo que ellos creen y quieren, acomodan un versículo bíblico a su teología, o acomodan un versículo bíblico a lo que ellos quieren que sea. Entonces hay mucha gente que busca lo que quieren oír y no de acuerdo a lo que habla la palabra de Dios. Tito 2:1, por favor. Le dice Pablo a su discípulo, le dice Pablo a Timoteo, a Tito. Pero tú hablas lo que está de acuerdo a la sana doctrina. ¿Qué tan importante es esto de la sana doctrina? ¿Qué tan importante es leer la Biblia y darle una interpretación correcta? Es un peligro eso. Dice un pastor así, un predicador. Voy a pararme, dice, pararse a predicar la palabra es una responsabilidad. ¿Por qué es una responsabilidad? Es una responsabilidad tremenda. ¿Por qué razón? Porque si yo le doy una interpretación incorrecta, si le doy una interpretación mala, una interpretación desviada, yo voy a tener problemas. Yo me paro, decía ese pastor, yo me paro a predicar con temor. Porque si yo digo algo que no va correcto, yo estoy en problemas con Dios. Dice así. Pero si yo le doy una interpretación correcta, si yo no le doy una interpretación correcta, estoy en problemas con Dios. Si no le doy la interpretación que debe de ser. Pero si yo le doy la interpretación correcta, escuchen esto, y tú la escuchas y no la aplicas, tú deberías de estar pendiente. Tú deberías de preocuparte. El que está en problemas entonces, dice aquí delante de todos, son ustedes. Tenemos que leer la Biblia, hermanos, y tenemos que ver de acuerdo a lo que está a la sana doctrina.
como lo he dicho anteriormente, el mismo diablo usó la Biblia para tentar a Jesús, dándole una interpretación errónea. ¿Te acuerdas? Le dijo el diablo, porque escrito está, ¿no? Y si tú no sabes darle una interpretación correcta, por eso, hermano, es importante que analicemos, veamos qué dice, a qué se está refiriendo, veamos el contexto, para saber exactamente qué es lo que está hablando el apóstol, qué es lo que está hablando el evangelista, qué es lo que está diciendo en esa palabra. Porque si tú no conoces, hermano, puedes caer en la equivocación y en el error. Porque te pueden decir, mira, si te lo estoy enseñando, está en la Biblia. Pero tenemos nosotros que entender y darle esa interpretación. Por eso advierte Pablo a sus pastores, predica la sana doctrina. Ten cuidado de la doctrina. Ten mucho cuidado. Es con temor, hermano. Deberíamos de pararnos aquí a predicar la palabra con temor. Hebreos 13:9, por favor. Dice así: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. El escritor aquí de Hebreos, enseña la importancia de lo que nosotros tenemos que tener cuidado de las doctrinas. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Tenemos que analizar. Por favor, ahora quiero mostrarla ahí en 2 de Juan 1:9. 2 de Juan 1:9. Uno, 9 y 10. ¿Lo tiene? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Vea qué tan radical es el apóstol aquí. Dice él: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo reciba en casa ni le diga bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Hermanos, la sana doctrina sí importa para Dios y le importa mucho. La sana doctrina es darle la interpretación correcta a la Biblia, aplicarlo y enseñarlo, como estamos diciendo, estamos hablando. Ahora, ¿qué tan importante, hermanos, y qué tan profundo es predicar la sana doctrina? ¿Y qué tan catastrófico será no predicar la sana doctrina o interpretar mal la Biblia? Quiero mostrarle lo que dice, ya voy a terminar, quiero mostrar lo que dice Apocalipsis 22. Porque podemos leer la Biblia, escúcheme. Usted puede estar leyendo y lee la Biblia, pero si usted no le da la interpretación que debería de ser, vamos a seguir con esa venda. Tenemos que pedirle, por eso dice la palabra, que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Y miren, vamos a Apocalipsis 22, 18. ...22, 18 y 19. ...18 y 19. Es el último versículo que le doy y ya vamos a terminar. Dice así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. O sea, la exposición de las palabras
de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, o sea, la aumenta, Dios traerá sobre él que las plagas que están escritas en este libro. Siguiente versículo. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hermanos, vean por favor, vean las consecuencias terribles al dar, hermanos, una interpretación errónea de la profecía, de la palabra de Dios. Ahora, hermanos, ¿creen que habrán predicadores que le añadan a la Biblia hoy? Cuando Él no ha dicho de lo que se está predicando, no lo está diciendo ya. Es una manera de añadirle en la exposición de esta profecía. ¿Y usted cree, hermanos, que hoy en día hay predicadores que le quitan de la palabra de esta profecía? Sí hay. Pero ¿cuáles son las consecuencias? Mira qué responsabilidad es pararse y predicar de este libro. ¿Me estoy explicando? Ve esta responsabilidad, hermano. Qué tremendo es esto. Por eso es importante, hermanos, la doctrina. Por eso es importante, hermanos, analizar y pedir al Espíritu. Dirígeme, Señor, a toda verdad. Que yo no enseñe cosas que tú no has dicho. Siguiente, vamos a leer el versículo anterior otra vez, por favor. Yo testifico a todo aquel que oye estas palabras de la profecía de este libro. Si alguno le añadiere a estas cosas, o sea, que dice más de lo que está escrito, lo que leímos en un principio de Pablo y Silas, Dios traerá sobre él, dice, las plagas que están escritas. ¡Qué responsabilidad! Pero si alguno le quitare, dice el siguiente versículo, de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. ¿Será que por eso Pablo le decía, ten cuidado de ti, de la doctrina? Hermanos, estaba yo viendo, checando. ¿Saben que hay frases que usan muchos cristianos que no son bíblicas? ¿Sabes que hay frases, hay en nuestro vocabulario frases que no están en la Biblia, pero las mencionamos como si fueran que estuvieran en la Biblia? Por ejemplo, hay una frase famosa que dice así, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no es bíblico, eso no está en la Biblia. Y hay cristianos que lo dicen. Eso no está en la Biblia. Por ejemplo, otra, escuche, dicen así, Dios quiere que yo sea feliz. Escúcheme esto, la Biblia no dice eso. ¿Sabes qué quiere Dios? Dios está más preocupado que tú seas santo, por tu santidad. Pero hemos confundido, dice, Dios quiere que seamos felices, Dios quiere que seamos santos. Dios está más preocupado porque seamos santos. Cuando estemos allá, hermanos, va a haber la plena felicidad. Amén. Dice Jesucristo, en el mundo tendréis aflicciones. Jesucristo mismo lo dijo y dice también en una parte, dice, es necesario que a través de muchas aflicciones entremos en el reino de los cielos. Pero tenemos esa idea, Dios quiere que yo sea feliz. Y cuando no somos felices decimos nosotros, ¿qué está pasando? Algo no anda bien en mi vida. Otra frase que utilizamos que no es bíblico, todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que hay hijos del diablo, así lo dice, y hay hijos de Dios. Existen dos padres espirituales, la Biblia lo dice, Jesucristo lo dice, no yo lo digo. Jesucristo le dijo a los fariseos, ustedes son de vuestro padre el diablo. Solo dos padres espirituales existen, Dios y el diablo. O soy hijo de Dios o soy hijo del diablo. No todos son hijos de Dios.
Sí somos criaturas de Dios todos, pero no todos son hijos de Dios. Juan 1:12, más a los que creen, a todos los que creen, dice, y le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tiene que cambiar su vocabulario, tiene que cambiar sus convicciones. Otra frase que decimos todos adoramos al mismo Dios. Porque vamos a una iglesia, dicen, porque ahí cantan. Hermanos, tengan cuidado, pero muchas de las iglesias no están predicando el Dios de la Biblia. Están predicando a un Dios que ellos han fabricado de sus propias ideas, de sus propias concupiscencias. Otra frase: todos vamos al mismo lugar cuando muramos. No es cierto eso, hermano. Existe un lugar donde van los que pusieron su fe en Jesucristo y fueron perdonados, y existe un lugar de condenación. Ahí en Lucas 15 habla, por ejemplo, cuando viene Lázaro y el rico mueren y ambos fueron llevados a un lugar diferente. Uno alzó sus ojos y ¿dónde estaba? En un lugar de tormento. Y el otro estaba en el seno de Abraham. ¿Y qué le dijo Abraham? ¿Te acuerdas que dice el rico? Oye, tengo sed, tenía sed. Manda a Lázaro que moje su dedo aquí en mi lengua porque en agua, porque tengo sed y hay una llama que me atormenta. Y le dice a Abraham: tú tuviste tus bienes cuando estabas en vida y en sus manos. Ahora él es consolado aquí y tú ahí estás sufriendo. Ahora, hermanos, la Biblia, hermano, es radical. Escuchen, es radical. O eres o no eres. ¿Por qué, hermano? A mí me ha tocado predicar en funerales, hermano, que no conocieron de Cristo. ¿Sabe qué difícil es predicar en un funeral, hermano, que no son cristianos? Que el que se murió, hermanos, era pecador, era ladrón, tenía esa fama, y decir la verdad, que él no está con Dios. ¿Cómo nos expresamos todos? ¿Cómo decimos todos? Partió, decimos, ¿no? Está con Dios. Es lo que te digo, los profetas, cuando decían paz, pero no decían la verdad, hermanos. Dice Paul Washer: un día fuimos a consultar a mi mamá. Después de la consulta nos íbamos a ir a comer, toda la familia. Entramos con el médico para ver cómo estaba la salud de mi madre. Le habían hecho análisis y nos iba a dar el resultado. Dice: ese día, ese médico nos echó a perder nuestra reunión familiar. Dejó triste a mi madre. Nos arruinó ese día. Le dijo a mi madre que tenía cáncer y que si no atendía su cáncer, esa enfermedad, le quedaba poco tiempo de vida.